Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Pues bueno, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono en este lunes 24 de febrero, que aquí en México celebramos el Día de la Bandera, nuestro lábaro patrio. Y en la liturgia, pues bueno, vamos a iniciar la semana séptima o a darle continuidad a la semana séptima de tiempo ordinario que empezamos ayer. Y vamos a iniciar ahora leyendo uno de los libros sapienciales, el libro del Siráside o Eclesiástico. Hoy iniciamos con el primer capítulo, los primeros 10 versículos. Sean bienvenidos al Rincón del Diácono, gracias por su compañía, gracias a las personas que se acaban de suscribir. Los invito a que lo hagan, quienes no lo han hecho, y a que compartan, que sigan compartiendo estos videos. Hay que buscar que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Y pues bueno, en esta primera lectura, como les decía, primeros 10 versículos del capítulo 1 del Eclesiástico, nos habla de la sabiduría precisamente. Nos presenta la sabiduría como hechura de Dios, como la primera obra de Dios. Dice, toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. Antes de que cualquier cosa fuera creada, la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. O sea, la sabiduría la presenta como la primera obra del Señor. Y sobre todo también normalmente los libros sapienciales nos presentan la sabiduría personificada. La personificación de la sabiduría la presentan como si fuera una persona. Y este es un preludio de la revelación de que la sabiduría es el verbo de Dios encarnado. El mismo Jesús es el que es la sabiduría encarnada. Por eso dice, el que creó la sabiduría la contempló y la midió, la ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Aquellos que amamos al Señor tenemos la sabiduría de Dios a nuestra disponibilidad porque está en el mismo Jesús que está en nosotros. No es lo mismo sabiduría que inteligencia. La inteligencia te ayuda a resolver problemas razonados o problemas de este mundo. Eso es la inteligencia. Y se mide en base a un coeficiente intelectual. La sabiduría no se mide de esta manera, porque la sabiduría no es la que te ayuda a resolver problemas del mundo. La sabiduría te ayuda a que aún si en el razonamiento no puedas entender misterios como la muerte y el sufrimiento, la sabiduría te ayuda a que eso mismo sea parte de tu purificación para encaminarte al cielo. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, dice aquí este pasaje. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29, nos presenta nuevamente otra curación de un endemoniado. Nuevamente Jesús, vencedor del mal. Este pasaje viene después de la transfiguración. Por eso empieza diciendo, en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, mucha gente lo rodeaba. Había un alboroto porque una persona llevaba a su hijo endemoniado y los apóstoles que estaban ahí, porque Santiago y Juan, Pedro, Santiago y Juan estaban con él en el monte, pero los demás que estaban ahí no pudieron hacer nada por este hombre, no pudieron liberarlo del endemoniado. Y entonces Jesús lanza el primer reproche. Dice, gente incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y entonces él enfrenta la situación, la que sus discípulos no pudieron enfrentar, no pudieron resolver, él la enfrenta. Y el papá le suplica, si algo puedes, ten compasión de nosotros. Fíjense, Jesús le pregunta desde cuándo está así y dice que desde niño. Ya vemos obviamente tú como padre de familia, imagínate que tienes un hijo desde niño sufriendo eso y hoy ya es un adulto o un joven. Pues obviamente la desesperación no te hace medir las palabras y le dice a Jesús, si algo puedes hacer. Y entonces viene el segundo reproche de Jesús. ¿Cómo está eso? ¿Qué significa eso de si algo puedes hacer? ¿Qué quiere decir con eso? Y luego lanza una frase que para ti y para mí debemos de tenerla muy clara y no se nos debe de olvidar. Todo es posible para el que tiene fe. La fe, como dice en otro pasaje, mueve montañas. Entonces viene esa maravillosa oración de este padre, una oración enternecedora, porque entre lágrimas es una oración que nosotros deberíamos de hacer frecuentemente, porque le dice, creo, Señor, pero dame la fuerza que me falta, dame la fe que me falta. Creo, pero aumenta mi fe. O
sea, la fe es algo que nosotros tenemos que trabajar, pero es un don, no es algo que consigamos en la farmacia, es un don que Dios nos da para que nosotros la trabajemos y la utilicemos en nuestra vida diaria. Y entonces el Señor le hace el milagro, expulsa al demonio, se presenta nuevamente Jesús como vencedor del mal. No hay un mal que pueda superar a Jesús. Y entonces el hombre pues obviamente queda agradecido con Jesús y todos quedan maravillados. Sobre todo porque por lo pronto parecía que estaba muerto. El demonio lo hace dar estentores y lo hace caer al suelo y parece muerto. Pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Imagínense la felicidad de ese padre de familia. Pero también la sorpresa de los discípulos, que ya en privado le preguntan, oye, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y aquí nos alerta también a nosotros contra algo, mis hermanos. Hay demonios muy poderosos. Hay demonios contra los que podemos luchar y vencerlos. Pero hay demonios con que nuestra propia fuerza no lo puede hacer. Pero la fuerza de Jesús sí. Y la oración y el ayuno son elementos importantes. Fíjense cómo ya desde hoy la liturgia nos empieza a preparar para la cuaresma que estaremos próximos a iniciar. Jesús les dice, esta clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. La oración es algo diario que debes de hacer. Oren a tiempo y a destiempo, dice el Señor. Todos los días tú tienes que empezar la mañana con una oración. Tienes que hacer una oración para darle gracias a Dios por los alimentos y tienes que ahora hacer una oración en la noche para darle gracias a Dios por la vida, porque te ha permitido terminar ese día y porque te permite empezar un nuevo día más. Debes de orar cuando estás feliz para darle gracias a Dios por tanta bendición. Debes de orar cuando estás sufriendo para pedirle a Dios el consuelo. Debes de orar cuando sientes que te sumerges en la angustia para que el Señor te pueda sacar. La oración es diario y en todo momento. Tu vida debe ser una oración, tu trabajo, tus actividades, debes de hacerlas en oración con Dios. Pero el ayuno es algo que la iglesia propone como obligatorio solamente 2 veces al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero tú puedes hacer oración todos los viernes. Vas a decir, son muchos. Bueno, puedes hacer oración un viernes al mes. Puedes hacer ayuno, perdón. Puedes hacer ayunar. Los judíos ayunaban, no sé si todavía lo hagan, creo que 2 o 3 veces por semana. Nosotros podemos ayunar, sobre todo cuando sintamos que necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. La oración y ayuno nos va a ayudar. Y yo todos los días, como les digo, empiezo con una oración. Todos los días le digo al Señor, Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Tú y yo somos un ejército que podemos enfrentar cualquier enemigo. Y si lo hago contigo, seguro lo venceré. Si lo hago yo solo, tengo muchas posibilidades de fallar. Pero contigo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recibe un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.